Habíamos dejado una pregunta al aire y era ¿cuál es la diferencia entre el Zika, el dengue y el chikungunya, doctor? Sí, cuando usted tiene al paciente en el consultorio y la madre le dice, lo traigo por fiebre y erupción, es cuando usted como médico va a empezar a hacer el diagnóstico diferencial y tiene que hacer algunas observaciones que le permitan orientar. Eso antes de ordenar la prueba de exploración de laboratorio y la prueba de investigación serológica y ojalá que la consiga. Si no, uno tiene que estar preparado para decir, Zika es una enfermedad febril con erupción pruriginosa y Cuando que tiende hablamos a de tener pruriginosa es... con picazón Ok. y que tiene conjuntivitis. El chikungunya es una enfermedad febril de instalación brusca con erupción, pero con un predominio mayor que la anterior de un componente de artralgias, dolores articulares, mucho entumecimiento. El dengue es una enfermedad febril de instalación brusca con erupción. Y mire, le estoy hablando de tres enfermedades muy parecidas. A cualquier muchacho que esté iniciando su actividad médica va a decir, no sé. Pero, como le digo, Zika es más con conjuntivitis, dengue es más con mialgia y una postración severa, y el chikungunya es más con componentes articulares, con artritis. ¿Qué faltaría? Faltaría, por supuesto, el componente de laboratorio para verificar en el dengue la caída de los glóbulos blancos, la caída de las plaquetas, cosa que ocurre poco tanto en el chikungunya como en el Zika. Pero la prueba de oro para el diagnóstico de cada una de las enfermedades es el estudio de la respuesta serológica al virus o en aquellos buenos laboratorios el estudio del antígeno. Nosotros estamos en este momento con las dificultades por falta de reactivos y por muchas cosas que a lo mejor no son parte de esta entrevista, pero nosotros tenemos que hacer los diagnósticos clínicos. En relación al dengue, verificar la parte clínica que le dije que es parecida a las otras, pero hay un paciente con fiebre y con erupción y que tiene las plaquetas y los glóbulos blancos bajos. Ese paciente debe ser evaluado por laboratorio en las siguientes 24 o 48 horas para ver las oscilaciones que hay en relación a las plaquetas. Había una pauta en el hospital de niños hace algunos años en los que decíamos por debajo de 100.000 plaquetas el niño debe ingresarse y sobre todo si tiene menos de 5 años de edad. Y hacer un seguimiento del número de plaquetas y estar pendiente, por supuesto, de que no vayan a caer mucho, no me vaya yo a conseguir al tercero o cuarto día un muchacho con 20 o 25.000 plaquetas. Ese es el paciente que debe ir, por supuesto, a vigilancia y sobre todo una vigorosa hidratación. En el momento en que se comienzan a recuperar los glóbulos blancos, ya el pediatra le dice a la madre, ese niño puede ser, si estaba previamente hospitalizado, puede ser manejado ambulatoriamente, porque ya estoy observando desde un pico bajo de plaquetas, de ponga usted 25 o 30.000, comenzaron a elevarse, y una vez que se elevan no regresan. Y una vez que pasan de 50.000, como también lo hicimos en el hospital de niños, con más de 50.000 yo creo que se puede manejar ambulatoriamente, por supuesto si no hay signos de alarma, por supuesto si el paciente vive cerca y por supuesto si tengo una mamá que está enganchada con el problema de su hijo y colaborando, porque no todas las mamás, también por razones culturales, están pendientes de lo que está pasando. Que si le damos patica de pollo, que si le damos vitaminas de complejo B, que si le damos cuantas cosas recomiendan por allí el agua de coco, no importa. Lo importante es que no me deteriore la salud del muchacho. Usted me le quiere dar, eso me lo da. Inclusive hasta la levadura de cerveza. Se habla, y últimamente están hablando de las estatinas. Sí. Doctor, y en el caso de los adultos, muchas personas tienen la duda de qué hacer o a dónde ir, empiezas a tener un cuadro febril y voy a ir al laboratorio a hacerme un examen, pero ¿qué hacer exactamente cuando empiezas a tener ese cuadro y no tienes claro qué puede ser, habiendo en el país esta potencial aumento de enfermedades como el Zika, el chikungunya y el dengue? Bueno, primero es la población que está afectada, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en el caso de los niños deben consultar precozmente, a las 48 horas debe ir a su pediatra. Si, por ejemplo, hablamos de las edades extremas, también pasa esto con la tercera edad.
también deben consultar a las 48 horas mínimo. A las embarazadas también deben consultar precozmente. Los pacientes que tengan comorbilidades, por ejemplo, los diabéticos o que sufran de cualquier complicación de inmunosupresión, los pacientes con VIH, este tipo de pacientes, estas poblaciones especiales que potencialmente pueden complicarse, deben acudir precozmente. Generalmente estas personas que tienen alguna patología, generalmente tienen su médico tratante y consultan precozmente. Entonces, alrededor de ya un paciente que tiene 48, 72 horas, persiste la fiebre, se sigue sintiendo mal, porque clínicamente de la experiencia, generalmente el paciente con dengue es de todas estas virales que hemos nombrado ahorita, es el que está más afectado. Él de todos los tres, el que se siente mal, realmente se siente muy mal. El paciente no se quiere levantar de la cama, prácticamente no quiere comer nada y no quiere tomar nada. ¿Cuánto tiempo dura la incubación del virus? Dura aproximadamente de entre 3 a 10 días el periodo de incubación. Usted en la respuesta que nos daba anteriormente decía pues que había un déficit para el tema de los diagnósticos y los... déficit de laboratorio. En los laboratorios, exactamente. Y quiero hilar esto con un comentario que nos hace Aurelio Buendía a través de nuestra cuenta en Twitter. Dice, ¿existen en Venezuela los medicamentos para atacar el dengue, el zika, paludismo y malaria? Es que básicamente los medicamentos es un tratamiento sintomático. Realmente no hay un tratamiento específico para tratar el dengue. Básicamente el paciente tiene que estar hidratado, saber que tiene que usar, para la fiebre solo se debe usar acetaminofén y no ninguno de los otros AINE, no ibuprofeno, ibuprofenina y esas cosas. Generalmente el paciente debe estar en reposo, la dieta es a tolerancia pero con muchísimos líquidos y el paciente que merita hospitalización, entonces sí hablamos de, digamos que que en ese centro debe haber suficientes soluciones de hidratación parenteral, porque si nos hemos encontrado con déficits muy grandes en los hospitales de soluciones en los últimos, digamos en los últimos meses, entonces básicamente ese paciente con dengue se maneja con soluciones de hidratación parenteral, entonces el centro donde el paciente va a ser hospitalizado debe contar por lo menos con esa solución. ¿Cómo debe ser la dieta de un paciente con dengue, por ejemplo? Bueno, en el caso del paciente pediátrico, le cuento de nuevo, el paciente pediátrico no le abre ni la boca cuando uno le ofrece comida, porque no quiere comer. Una de las cosas que se pierde por completo es el apetito. Hay una astenia, una adinamia en aquel paciente pediátrico, que uno trata de que se tome inclusive algún jugo de su preferencia, no quiero. O sea, eso es una situación para los padres harto difícil, claro, que genera una angustia. No hay que seguir automedicando, hay que ir al médico. Ese puede ser el momento en el que se decida la administración de líquidos por vía parenteral. ¿Y qué se recomienda al adulto, doctora? ¿Cuál debe ser esa dieta? La dieta, generalmente la dieta igual es a tolerancia porque el paciente que tiene dengue generalmente no tiene hambre, realmente no quiere comer. Entonces uno trata de darle lo que el paciente quiera, sobre todo que sea mucho líquido, para que no se deshidrate. Vamos a continuar revisando los comentarios de las personas en Twitter. Rosalinda Iribarren pregunta, ¿es cierto que a quien le dio dengue clásico, cuando le repite le da dengue hemorrágico? ¿Es muy grave? Sí, realmente lo que sucede con el dengue es lo que hablamos inicialmente, que cuando el paciente sufre el primer episodio por uno de los virus, él genera anticuerpos protectores contra ese virus. Pero se habla de que el sistema inmunológico se activa cuando estás en segundo contacto con alguno de los otros que te faltan, porque ya te puede dar nuevamente 3 veces. Entonces, el sistema inmunológico hace una respuesta muchísimo más severa, que entonces este paciente tiene potencialmente se puede complicar. Entonces, por eso supongo que la señora habla de que es frecuente decir que cuando le dio la primera vez dengue clásico, le puede dar dengue hemorrágico. Realmente sí puede haber una respuesta mucho más severa a una segunda, tercera o cuarta infección. Sabemos que en el país desde hace algunos meses o desde el año pasado, a mediados del año pasado, no se dan a conocer cifras en torno al comportamiento de esta enfermedad. Sin embargo, me permito citar que según un comunicado del Observatorio Venezolano de la Salud, hasta la primera semana de abril de este año se registraban 16.739 casos de dengue y esto fue desde junio del 2015. El Ministerio de la Salud no publica boletines epidemiológicos, pero aunque ustedes no manejan cifras oficiales, ¿cómo ha sido, digamos, el comportamiento en sus consultorios en cuanto a qué cantidad de pacientes han recibido con este cuadro del virus del dengue en los últimos meses, por ejemplo? En el hospital de niños, el no tener un diagnóstico específico nos obliga, en caso de estos pacientes, a poner en la hoja de morbilidad
síndrome febril agudo. Exacto. Cuando tú ves un repunte, una elevación, una cantidad inusual de síndromes febriles agudos, que los diagnostica el médico pediatra que está en la consulta externa, es que algo está pasando. Esa alerta se le envía a la epidemiología de la institución para que ellos reporten e investiguen o generen algún presupuesto para la investigación de este problema. Nosotros tenemos llena la hoja de morbilidad de síndromes febriles agudos. Y síndromes febriles agudos, para el médico que esté en el consultorio, es como le dije anteriormente, será Zika, será dengue, será chikungunya, porque aunque el más noticioso en este momento es el Zika, y no solamente por la enfermedad febril aguda parecida a las que les mencioné, sino por todo aquel componente neurológico posinfeccioso o aquel componente microcefálico en la mujer embarazada, que genera una gran alarma, y por todo lo que se está encontrando en relación al virus Zika. Entonces, pues uno tiene que estar reportando constantemente lo que pueda estar viendo. Por eso me parece muy profesional, muy bueno, muy metódico lo que están haciendo los epidemiólogos y médicos infectólogos, internistas y otras especialidades sobre la búsqueda y publicación por el Observatorio Venezolano de la Salud de cifras. Nosotros tenemos que estar informándonos, nosotros tenemos que tener algún registro en el que digamos, mira, está pasando esto en tal estado, y le decimos a los médicos de la localidad X, reporten, porque nosotros tenemos 18 meses sin tener el formidable, porque no hay cosa más buena que descargar el boletín epidemiológico semanal del Ministerio de Salud. Esa ha sido una de las revistas más famosas a nivel mundial, como me lo comentó una vez Luis Echesuría, jefe del Departamento de Salud Pública de la UCB. Una de las mejores revistas que teníamos en Venezuela y se descargaba en forma gratuita es el boletín. El boletín epidemiológico. En ese boletín usted lee qué está pasando en Churuguara, qué está pasando en Valle de la Pascua, qué está pasando en Margarita, qué está pasando en San Fernando de Atabapo. Y no solamente eso, sino que al final se cuentan cuántos casos y al final se hacen los análisis. Qué joya de publicación, no la tenemos. En la próxima parte quisiera conocer cómo ha sido el comportamiento en su consultorio, doctora, sobre cuántos pacientes en los últimos meses ha recibido con este cuadro de dengue. Ya volvemos con mucho más acá en Soluciones.